Nos acercamos a tu presencia, recíbenos con olor fragante. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te rindo a ti para adorarte. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar contigo, habitar, derramar mi vida ante ti, solo a ti. Solo a ti nos entregamos hoy, solo a ti. Tú eres digno. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la
ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Queremos mover tu corazón, Padre. Queremos mover tu corazón, Padre. Dinos qué te mueve, Dios. Dinos qué te mueve, Dios. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia. Es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor, ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mueve tu corazón, perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar contigo, habitar, derramar mi vida ante ti, solo a ti. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Dime qué te mueve, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Tú siempre has sido bueno, siempre con nosotros día a día. Tú siempre has sido bueno, siempre, siempre. Deseamos corresponder tu amor, deseamos correr.
Señor, en esta mañana te damos gracias. Recibe, Señor, la alabanza del corazón de cada uno de tus hijos. Escucha, Señor, lo que de su corazón emana. La alabanza, Señor, de su corazón es el mejor aprecio que tú puedes tener. Porque entonces entendemos, Señor, que tu deseo es que te obedezcamos. Esa es tu mayor alabanza, Señor, que nosotros podemos dar. Rendirnos ante tu majestad, acabando con nuestras propias ideas y nuestra propia iniquidad, dándote así el paso a gobernar nuestras vidas y poder disfrutar de la vida que tú nos das, plena, Señor, en tu presencia. Agradable sea, Señor, el corazón entendido. Que la fragancia sea, Señor, nuestro reconocimiento y la obediencia que te debemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Un aplauso. Vamos a darle a nuestro Padre. Vamos a recibir al Espíritu Santo que tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y seguramente que es algo que va a confirmar lo que usted puede estar leyendo, buscando a través de la lectura de la Biblia. Porque es importante, mi hermano, seguirse instruyendo en ella. No solamente para poder tener revelación de lo que Dios quiere en nuestra vida, sino para al final de cuentas hacer y no perdernos en nuestra propia instrucción. Mi predicación del día de hoy la titulé Caminando de la carne al espíritu, brincando de la tristeza al gozo. Caminando es una acción que nosotros ejecutamos todo el tiempo, todos los días, y de eso hay que agradecerle a Dios, porque no todos lo pueden hacer. Sin embargo, el caminar en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en el camino, podemos atravesar muchos caminos pensando que Dios es el que nos guía, y muchas veces no es así. No es así no porque nosotros lo deseamos o lo deseemos, sino porque además hay muchos caminos y muchas veces tomamos el camino que no es el correcto. Buen día, mi hermano. Dios le bendiga. Esta es la iglesia de Ríos de Agua Viva. Si tú vienes por primera vez a esta iglesia, seas bienvenido. Y si no, pues qué bueno que todavía permaneces. Vamos a hablar acerca de lo que mencioné, caminando de la carne al espíritu. Todos los días platicaba yo con alguien, todos los días tenemos que atravesar situaciones, tomar decisiones, y muchas de ellas las hacemos sin consultar. Como hijos carnales que tenemos padres, nos debemos a ellos. ¿Cuánto más nos debemos a la palabra de Dios y sus propias enseñanzas? Que son las que al final de cuentas, tengamos padres o no, tengan visión de lo que la vida es y cómo se llega a la salvación o no, tenemos una instrucción divina que es la palabra de Dios. Muchos de nuestros jóvenes, sus padres, sus parientes no vienen. Y no por eso querrá decir que no tengan instrucción. Tienen la instrucción, tienen la herramienta, tenemos la herramienta que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Usted me puede acompañar y hablando un poco de eso en el libro de Gálatas, el libro que escribió Pablo. Es un libro en el que no solamente exhortaba a los hermanos de seguir el camino de Cristo a través de las Escrituras, sino la preocupación grande que él tenía de que sus hermanos, la iglesia de Gálatas, se volviera nuevamente a sus propios pensamientos, a las propias ideas que pudieron haber tenido, después de haber recibido una instrucción nítida de la palabra. Gálatas en el capítulo 4, acompañen en el versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente, y esta es una preocupación que Pablo tenía porque veía
que la gente de Gálata empezaba a trastornar un camino que habían empezado, que habían adoptado, que habían queriendo continuar. Y él les decía en el versículo 1, piénsenlo de la siguiente manera. Y estaba hablando, Pablo en este momento estaba hablando de la herencia magnífica que Dios nos había concedido a través de la obediencia de un profeta, de un hombre de Dios. Dice así, piénsenlo de la siguiente manera, le decía a los Gálatas, al ver que cambiaban y transformaban el camino que aparentemente ya tenían. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en una mejor situación que aquellos que son esclavos. Ciertamente son herederos del reino, pero no podrán tener acceso a las riquezas que el Padre les haya dejado hasta que tengan entendimiento, hasta que tengan conocimiento, hasta que sepan obedecer, hasta que sepan qué van a hacer con esas riquezas ya teniéndolas en sus manos para poder ejercerlas como al Padre le hubiera gustado. Mientras tanto, tendrán que obedecer a los tutores que el Padre les haya puesto. Tendrán que ser guiados y tendrá que pasar tiempo. Ese es el asunto, entre otros que vamos a mencionar, el tiempo que debe de pasar para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría, esa forma de caminar como Cristo lo hizo. Pablo dice que los esclavos no tienen derecho a nada. Y sin embargo los hijos, hasta que no tengan algunas cosas, tampoco tendrán. Mientras tanto, como hijos de Dios, tendremos que ser guiados. Pasándolo a nuestro tiempo, tenemos que ser guiados, instruidos por nuestro Señor, para poder gozar de las riquezas que Él ha prometido. Y hay dos cosas que yo quise extraer un poco de esta palabra del capítulo 4. Número 1, tendremos que ser mayores de edad, es decir, tendremos que madurar. Hay tres cosas por las que un cristiano tiene que madurar. La primera es a través de la instrucción. Si un cristiano no se instruye, no lee la palabra de Dios, no pasa tiempo con Dios, ¿cómo puede ser instruido? No hay ninguna manera. No es la solución estar en una iglesia, no es la solución acudir a una célula, que es muy bueno, pero no es la solución mientras el cristiano no reciba la instrucción a través de la palabra. Número 2, el ejemplo. El ejemplo que otros ancianos de iglesia, líderes de iglesia, tienen que dar para aquellos que van en el camino. ¿Y cómo un líder de iglesia puede adquirir esta enseñanza? Teniendo tiempo con Dios. Si usted observa, la única fuente de agua de conocimiento es la palabra, no lo que un humano dice, no lo que pudiéramos entender, sino lo que la palabra de Dios instruye tanto al líder como al que todavía no lo es. Y no hay otra solución para que nosotros podamos adquirir. Y es lo que dice Pablo. Y número 3, y es lo que yo oraba en un momento. Sin instrucción, con ejemplo, pero si no hay obediencia, no va a suceder nada en la vida de una persona que quiere seguir a Cristo. ¿Podemos tener instrucción? ¿Sabernos la Biblia del derecho al revés? ¿Podemos tener el ejemplo de otros que nos anteceden? Pero si nosotros no doblegamos nuestro corazón y obedecemos, entonces no podremos acceder a las riquezas y seguiremos siendo esclavos, aunque conozcamos la palabra, aunque sepamos de ella, aunque nos agrade, aunque estemos de acuerdo, porque muchos de nosotros pudiéramos estar de acuerdo, pero si no obedecemos, porque en ese momento no me conviene, porque en ese momento no es ahorita, Señor, el tiempo que yo tenga que obedecer, entonces estamos desechando lo más importante que llega a ser aprender de la palabra y tener la madurez.
Y eso es lo que le preocupaba a Pablo, que veía cómo la iglesia de Gálatas se comportaba de una manera diferente, de una manera en que pareciera que la instrucción que él había dado, que otros habían adquirido, no era suficiente. Y no que no fuera suficiente, mi hermano, sino que Gálatas, el pueblo de Galacia, empezaba otra vez a tener las mismas disensiones que tenía antes de haber recibido la instrucción. Y Pablo les reclama, ¿por qué retroceden? Y esa es la verdadera preocupación que en este tiempo tenemos que nosotros mismos preguntarnos, ¿por qué necesitamos retroceder? No necesitamos retroceder, tenemos que seguir avanzando. Pero ¿por qué necesitamos reconocer eso? Porque yo platicaba con una hermana hace unos días. Hermana, es día con día. Hay una palabra que yo compartí con mi esposa hace una semana y media en referencia a la enseñanza que ella dio de la decisión que tomamos ella y yo, porque no solamente ella lo hizo, yo también la tomé, y porque somos una sola carne tenemos que pensar lo mismo. Y esa decisión, que se la perdió, ¿verdad? Pero ya la podrá ver en el internet. Esa decisión que tomamos es algo que ha trascendido nuestra vida, mi hermano. Es algo que pienso yo, que ha hecho un parteaguas de un tiempo hacia acá y de un tiempo hacia adelante. Pero ¿por qué le digo esto, mi hermano? Porque hay cosas que nos pueden hacer retroceder. ¿Cuáles? Las mismas de siempre: costumbres, pensamientos, actitudes que antes teníamos y que de manera desafortunada podemos volver a tener. Y esa era la preocupación de Pablo, y debería ser la preocupación de cada uno de nosotros. ¿Cómo se traducen esas situaciones? Tenemos un enemigo, usted lo conoce, es Satanás. Y le voy a hacer una frase que compartía con esta hermana que le digo. Tu hijo viene a ser arrebatado de ti y del reino por Satanás. Lo voy a repetir. Tu hijo, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, tu hijo está acechado en todo momento por Satanás y se lo quiere llevar a él y a más de dos. Si esa frase no nos hace sentir algo, y no por sentimiento, sino nos hace empezar a reflexionar en cuál es el campo de batalla, ya perdimos. Ya estamos pelas. Ya ni para qué. Porque si esa frase que afecta a las personas que más amamos no nos mueve el corazón, yo creo que difícilmente algo lo va a hacer. ¿Cómo se traduce eso? El enemigo está al acecho. Número 2, el mundo está al acecho. También Satanás, a través del mundo, se quiere robar el gozo y la felicidad de tus hijos, de tus nietos y de ti mismo. Y número 3, y este es algo que sí no es que no nos competa lo demás, pero esto es algo con lo que tenemos que empezar a modificar. Número 1, el pensamiento nuestro, la duda, la incredulidad y algo más agregado, si no fuera suficiente, nuestra propia naturaleza caída. Entonces, si usted ve y conjunta todo eso, llevamos las de perder todos los días. Todos los días llevamos las de perder. Pero para Dios la frase es: nada es imposible. Y si no nos tomaríamos de esa palabra, entonces la preocupación de Pablo no solamente sería para los de Galacia, sino también para nosotros mismos. Porque si es algo que podemos entender, entonces es algo de lo que tenemos que ocuparnos. Cristo vino a ser un parteaguas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de los seres humanos. Y aún a pesar de que era Dios, Él no vino sin someterse a la ley humana que estaba en ese momento. Tanto fue así que fue nacido de una mujer y también fue sujeto a la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque Él se hizo humano, mi hermano. Él estuvo entre nosotros y hacía lo que la ley indicaba.
Pero la palabra de Dios dice, Él vino a cumplir la ley. Claro, porque fue instaurada por su propio Padre, pero vino a cumplir, no a guardar. Porque precisamente Él vino a romper esa ley que ataba a los hombres a una serie de eventos que se tenían que cumplir para ser expiados de sus propios pecados. Yo estaba leyendo un artículo y decía que Moisés le dio al pueblo de Israel 613 instrucciones específicas. No me las puse a contar, mi hermano, pero sí son bastantes. 613 instrucciones específicas de lo que se debería de hacer en el ámbito de la salud, en el ámbito de la riqueza, en el ámbito de tener contienda con otro, en el ámbito de que debías a alguien, tú tenías que hacer otro tanto y más para poder expiar esa culpa. ¿Cuándo entonces nosotros a través de la ley íbamos a ser libres? Nunca. Sin embargo, la ley era indispensable porque hacía de cuenta la inmundicia de nosotros y la grandeza de nuestro Señor. Para eso fue la ley, para hacer un parteaguas de decir, esto es indispensable que sigan ustedes, porque si no es así, Dios será ofendido. Y si nos ponemos a leer en los libros antiguos, cada una de ellas, hermano, es imposible. Es imposible seguir algo así. Porque entonces hasta para el pensamiento tendríamos que someter e ir a pagar lo que correspondía. Y si ofendíamos a alguien tendríamos que hacer y pagar lo que correspondía. Y le voy a decir una cosa. Aún en los tiempos antiguos la gente lo hacía. La gente lo hacía porque entendía lo sublime del Señor y la inmundicia de cada uno de nosotros en ese tiempo. La ley fue hecha por Dios para delimitar lo que nosotros como humanos somos y lo que Dios es. Tanta importancia tenía eso que aquellos sacerdotes que no eran del agrado del Señor les colocaban unas sonajas en los pies para que al momento de entrar al lugar santísimo y había algo que estorbara en el corazón de ese sacerdote, era fulminado, mi hermano. No había chance de nada. Y cuando ese cascabel dejaba de sonar, la gente entendía que ese sacerdote había muerto en ese lugar. ¿Y qué hacían? Estaba atado a una cuerda y lo único que restaba era jalarlo para sacar el cuerpo. Impresionante. Es algo que no es que no entienda uno, pero nos debe de llevar a concebir. Y mientras Cristo llegaba, Cristo fue la solución a eso, porque ahora Cristo dijo, yo pago todos tus pecados, no tendrás necesidad de hacer ningún sacrificio más. Lo único que voy a demandar de ti será obediencia. Y cuando tenemos obediencia, mi hermano, ese sometimiento de nuestra propia carne se traduce en fe y se traduce en amor. Yo le decía a algunas personas, nosotros podemos tener el mayor conocimiento y todo lo que ustedes quieran, pero si no tenemos orden y obediencia, entonces por mucho que queramos hacer las cosas, no nos van a salir bien, aunque pensemos que estemos bajo la dirección del Señor. El Señor es un Dios de orden. ¿Y a qué vino Jesús? Precisamente a comprar esa libertad. A comprar la libertad que en esos tiempos pasados se tenía que pagar con sacrificios, con sangre, con partes de animales. Imagínese usted el santuario donde se llevaban a cabo los sacrificios. Eran animales, eran vísceras, era sangre. Imagínese cómo olía. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Eso se traducía en los pecados que nosotros teníamos. Y la inmundicia, el olor, pues
Algún día a lo mejor pasó por el mercado o por un rastro. ¿Cómo huele eso? Pues ese es el olor del pecado, esa es la inmundicia del pecado que tenía que ser eliminada, y la única forma de hacerlo era haciendo esos sacrificios y acabando todo con fuego. Sin embargo, al siguiente día, nuevamente el ser humano tenía que volver a tener esa instrucción para poder ser libre, y ahora con Jesucristo ya no. Ahora somos sus hijos. En el capítulo 4 dice, hay espacios donde dice, ahora somos sus hijos. Ahora a través del Espíritu Santo tendremos un enlace para poder ser llamados entonces hijos de Dios. Pero no porque el Espíritu Santo esté ahí, sino porque hay que tener una relación con Él. Y cada vez que tenemos una intimidad con el Señor, la Escritura dice que eso nos hace exclamar, Abba Padre, Abba Padre. Traté de ver cómo estaba así la situación, se traduce en griego, en hebreo, pero al final de cuentas la connotación que tiene esa expresión es papito querido. Cuando usted tiene que reprender a su hijo y lo regaña y le dice y le hace ver las cosas, y el otro se va enojado, molesto, furibundo o como quiera, y usted dice, pues eso es lo que te toca, ahora te tocó palo, ahora te tocó regaño, ahora esto. Y el Espíritu Santo que usted intercede por su hijo, que llega al corazón de él, y al rato llega, como dicen en Tampico, llega bien zonguito, y se recuesta en su regazo y le dice, papito, ¿me perdonas? Ahí lo desbarató a usted y al pecado, porque ahora ya no hay nada que se interponga entre su hijo y usted. ¿Y usted qué hace? No, vete porque me has ofendido tanto que no te voy a perdonar. Nadie tendría que hacer eso, sin embargo hay gente que lo hace, ¿verdad? Pero nuestro Señor no es así. Cuando nosotros nos doblegamos y decimos, sí Señor, hemos fallado, Abba Padre, Abba Padre, Padre querido, Padre amado, aquí estoy. Lo único que le resta a nuestro Señor es tomarnos en su regazo y consolarnos una vez más. Por lo tanto, ¿todos los días tendremos que ser consolados? Yo creo que sí. Porque las pruebas, las fallas, las tribulaciones pueden estar viniendo en todo momento y en toda situación. Pero esa era la preocupación de Pablo, decir, bueno, ¿qué pasó con ustedes? Ahora nuevamente están regresando a sus tradiciones, están volteando las cosas que ya habían sido aparentemente fundamentadas. ¿Y qué dice esto, mi hermano? ¿Qué es lo que encierra esto? Que tarde o temprano, si nosotros nos descuidamos, regresaremos a ser los mismos que éramos antes. Yo no tengo por qué mencionarlo, pero hay gente que se alejó de la iglesia y nunca más regresó. Y con tristeza, porque es tristeza. Y es la tristeza que embargaba a Pablo de decir cómo es que estaba entre nosotros y ahora ya no lo contamos como nosotros. Y eso, en vez de hacer una iglesia poderosa y fuerte, nos debilita. No como organización, aunque sí lo somos, pero sí como hijos de Dios, sí como pueblo de Dios. Porque de 10 que estén alabando y glorificando el nombre del Señor, uno falla, ese espacio se siente, ese espacio ya no está. Es un clamor menos para el Señor. Sin embargo, no por eso dejará de responder en aquellos que guarden la fidelidad de ir caminando con Él todos los días, todos los días. Decía hace un momento, hay una palabra que compartía con mi esposa hace unos días y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que Él me está diciendo, hay que vivir día con día, día con día en Él. Y solamente así tendremos la esperanza de que ya acabó otro día, voltear a ver que nada sucedió,
que seguimos en el Señor, pero mañana amaneceremos de nuevo si es la voluntad de Él. Pero dormiremos en paz, porque si Él dispondrá de nuestra vida en la noche, Él sabrá. Pero ya estaremos apuntalados para un día nuevo de retos, de discordias, de distensiones, de problemas, de lo que sea, mi hermano, pero siempre con la esperanza de saber que ese día, hasta ese día, dice la Escritura, Dios me ha guardado. ¿Y por qué no volver a seguir pensando en un día más? Pero Pablo decía, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes, decía, viven libres, me habían recibido. Ustedes mismos, con el amor que desarrollaron a través de cuando yo estaba enfermo, cuando fui con ustedes y estaba enfermo, eran capaces de arrancarse los ojos para dármelos a mí, por la necesidad, por la enfermedad que yo tenía. ¿Qué ha pasado con ello? Y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante, porque Pablo recuerda al pueblo de Galacia: ustedes son hijos de la promesa. Ustedes no son hijos de algo que vino. Es un amigo dice mucho eso. Tú, hermano querido, hermano, ahí te va. Tú no fuiste creado por una noche de amor de tus padres. Tú fuiste creado por la voluntad de Dios. Punto. Lo demás fue circunstancial, pues sí, pues claro. Pero fue una voluntad de Dios el que tú estuvieras aquí. Por lo tanto, tú tienes un propósito y tendrás que cumplirlo. Porque si no, ¿de qué habrá valido la pena o de qué habrá valido que hayamos entendido eso si no cumplimos el propósito? Y esa es la cosa que Pablo, entre otras cosas, tenía. Él ansiaba ver un pueblo con el propósito de Dios delante de ellos, sin menoscabo aún de las cosas que estuvieran viviendo, aún de sus propias concupiscencias, de sus ideas y de lo que sea. Dios tenía o tiene todavía un trabajo para nosotros y un propósito. Hermano, ¿no te has puesto a pensar? O no nos ponemos a pensar, me incluyo por supuesto, ¿por qué pasamos por ciertos tipos de situaciones? ¿Por qué estamos viviendo estas cosas? ¿Será porque necesitamos tener un tiempo con Dios? ¿Necesitamos quizá un poco más de disciplina? Decía Lucía en la mañana, a veces el problema es que nosotros queremos sentir aquí, hay algo revoloteando y no. No, mi hermano, la cosa es creer y punto. Si Dios te da ese privilegio de sentir un toque del Espíritu Santo, claro que sí. Claro que sí. Pero la cosa no es sentimiento, es creer y nada más. Compartíamos ayer con los muchachos de algo en la palabra que hubiera cambiado su vida, que hubiera tocado sus corazones. Y me tocó con uno de ellos y le dije, ¿sabes qué? Mira, el día que y eso ya lo sabe, pero el que no lo sabe, ahí le va. El día que yo tuve una cirugía en Sálvase a la parte, dolía hasta la pared de enfrente. Y cuando mis hijas iban a verme y me preguntaban, ¿cómo te sientes, papá? Le digo, me duele hasta los cabellos. Digo, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios está conmigo. Que Dios está conmigo. Aquí en mi dolor, en mi lecho de dolor, Dios está aquí. Punto. ¿Pero te duele? Pues sí, pero Dios está aquí. Y ese es el consuelo que tenemos de saber, de tener certeza. ¿Sabe qué, mi hermano? Certeza, es seguro y nada más, no hay otra cosa. Y si no tenemos esa certeza, será mejor que la empecemos a buscar, porque el dudar del poder o de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, eso sí es peligroso. Búsquele por ahí. Yo estaba platicando con mi esposa, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Y ella me empezó a explicar unas cosas, ¿verdad? Y yo todavía tengo mis preguntas, ¿verdad? Pero ¿por qué alguien que intercedió tanto, que ya platicamos de eso alguna vez, intercedió tanto por su pueblo, que tuvo tanto amor para ellos, aún Dios le había dicho, voy a acabar con ese pueblo ingrato,
Pero tú, Moisés, ni te preocupes, porque de ti haré una nación grande. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, no, Señor, dales chance, dame esa intercesión, dame ese placer de ver que otros pueblos no van a hablar de ti. No van a hablar de que sacaste a un pueblo de Israel y que ahora lo dejaste morir en el desierto. No, Señor, no te vas a exponer porque tú eres mi Padre. Y mi pregunta sigue siendo: ¿y por qué tan grande intercesor no disfrutó de la tierra prometida? Pues esas son las cosas que tenemos que escudriñar en la palabra. ¿Sabe? Pablo exponía un ejemplo, y el ejemplo que decía era Abraham. Usted conoce, el padre de la fe. Abraham, Sara y Agar, Isaac, Ismael. El primero, Isaac, era la promesa divina. El otro, Ismael, era el intento humano de poder hacer efectiva la palabra de Dios. Pero ¿qué es la cosa aquí? Pues pasaron los años y la promesa no llegaba. Y a veces somos así. Queremos ayudarle a Dios a adelantar las bendiciones que tiene para nosotros. El problema aquí es que al intentar eso, rompemos, afectamos el plan que Dios tenía. Y al final de cuentas, el plan de Dios, Él ya sabía que iba a pasar eso. Él no desconocía eso, Él es Dios. Sin embargo, esto que estamos platicando del hijo de la promesa y del hijo del intento humano también tuvo sus repercusiones. Solamente le voy a mencionar: Ismael dio origen al pueblo del Islam, Isaac al pueblo de Judá, al judaísmo y al cristianismo. Y usted dirá, entonces, ¿por qué Dios permitió o ha permitido durante todo este tiempo la contienda entre las personas que son islamistas y los que son cristianos? Porque aún eso Dios ha tenido un propósito que no vamos a analizar ahorita, pero que aún eso, mi hermano, tiene un propósito. Y pareciera, me decía una de mis hijas, bueno, si Dios hizo todo eso, pues es meterse en problemas. No, mi hija, es porque Dios en cada una de las cosas que nos ha encomendado tiene un propósito. Y esa era la preocupación de Pablo en el capítulo 4 de Gálatas. ¿Qué pasó con ustedes? Acompáñenme en el capítulo 5, por favor. A un ladito del 4, ahí lo ve. Recuerde usted que uno de los, no pretextos, sino una de las formas en que Pablo decía que volvían a los tiempos en los que se tenían que ser circuncidados el pueblo. La circuncisión era un señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En Génesis 17:11 dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio y esto será señal de mi pacto con nosotros. Y era así, ¿verdad? Después de que nacía un varón, a los 8 días se le circuncidaba y era la señal por la cual el pueblo mantenía ese pacto con Dios. Pero hay una cosa, el centro de lo que voy a hablar es esto. En Gálatas 5 dice así: por lo tanto, después de que Pablo habló con ellos, ¿qué está pasando con ustedes? Vuelvan otra vez, no se inquieten, Dios sigue con nosotros. Pero él quería ser muy puntual y empezó a decir así en el capítulo 5: por lo tanto, después de haber dicho todo eso, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora
Y eso es nuestra competencia. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Aquí Pablo lo que quiere hacer es que él es puntual. Esta aseveración indica y exhorta primero a creer y no dar vuelta para atrás. Cristo en verdad nos ha liberado, punto. Ya no le den vuelta de hoja. Lo que han seguido haciendo, ya no lo hagan. Cristo nos ha liberado. Crean eso que les estoy diciendo. Y se pone de ejemplo él mismo. Y dice así en el versículo 2: presten atención, no se distraigan con lo que les acabo de decir. Guárdenlo en su corazón. Necesitan mantenerse firmes en esa palabra de decir Cristo me ha liberado. Si usted dice Cristo me ha liberado y mantiene contienda con su hermano, no lo ha liberado de nada. Sigue siendo esclavo. Esclavo del enojo, de la ira, de la contienda. Y que se supone que por la fe es traducida en amor. Ejemplo, ¿cómo le voy a hablar a mi hermano si me quitó la mitad de las tierras que mi papá me había dejado? Y al otro día se entera que no le quitó la mitad de las tierras, le quitó todo. Más chile a la herida. Y permanece la contienda y el enojo y la molestia en usted al paso de los años. Y que eso, si no se rompe, se traduce en maldiciones, no solamente para usted mismo, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque entonces, ¿cuándo vamos a creer que realmente Cristo nos ha liberado? De aquellos que no pueden dormir en la noche por la angustia, por la tristeza, por el enojo. De saber que tienen contienda, de que van a tener que arreglar un problema, pero que no lo quieren enfrentar y que mejor que pase el tiempo y a ver qué pasa. Muchos de nosotros decimos, yo se lo dejo a Dios, Él que resuelva. Pero si usted no hace nada, no, Dios no le va a resolver la vida, si no es una petición de una lámpara. ¿Ok? Puede dejarlo en la mano del Señor, pero puede decir, Señor, aunque esta persona no esté junto a mí, Señor bendito, en el nombre tuyo, yo lo perdono y me olvido de lo demás. Punto. Esa es la chamba que sí nos toca a nosotros. Y por eso dice Pablo, presten atención, no se vuelvan a esclavizar de lo que antes vivían y que les produjo libertad. Y que sin embargo, por las propias situaciones, concupiscencias, problemas, Satanás o el mundo, lo que usted quiera, vuelven a regresar. Por eso dice, presten atención. Y dice a él, yo, Pablo, les estoy hablando yo, Pablo, aquel que los perseguía y que los mataba, ahora los exhorto y los cuido. Ese Pablo que tenía la ciudadanía romana, pero ahora quiere vivir entre ustedes, soy yo el que les habla. Qué tan importante es dar ejemplo no solamente a nuestros hijos, sino a los que están alrededor nuestro. Porque Pablo se pone así. Él dice, véanme a mí, vean cómo yo los jalaba y los arrinconaba y los pateaba yo vi morir a un profeta, yo vi cómo lo apedrearon y asentí que lo hicieran. Ese mismo ahora los cuida y los exhorta porque ha entendido que el único que puede cambiar la vida y los corazones de las personas es mi Señor. Por eso Pablo se pone ejemplo, véanme a mí. Y dice, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión, del pacto anterior, para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Y me voy a atrever a decirle esto. ¿Cómo es eso? Ahorita le voy a decir. Versículo 3 continúa, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, cada una de las 613 ordenanzas de la ley de Moisés, porque ustedes están
adoptando, están queriendo seguir con las tradiciones, seguir con un conocimiento que ya no es necesario tener. No digo que sea importante, claro que es importante. Hizo un parteaguas entre el pueblo de Israel y Dios para ver la magnificencia y la inmundicia del pueblo, pero para eso llegó Jesucristo, para hacer cumplir la ley en el tiempo en que estuvo aquí, pero llegó con una ley nueva de perdón y de amor, y de anidar su Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es la nueva ley, esa es la nueva esperanza. No tenemos que derramar nada, tenemos que decir: Señor, mi inmundicia es tan grande que tú tuviste que pagar en esa cruz. Decía en la mañana Lucía, esa película de ese artista Mel Gibson, la pasión de Cristo. Si no la ha visto, véala porque ahí es un pedacitito chiquitito así de lo que pudo haber nuestro Señor Jesucristo sufrido en el Calvario. Yo no entendía por qué mi esposa, no es que le gustara, sino que es necesario por lo menos entender el grado o el posible grado que Cristo sufrió por nosotros. A mí no me gusta ver esas escenas ensangrentadas y todo eso, pero ¿sabe? Eso fue lo que Dios pagó por nosotros. Y ni usted ni yo nunca en la vida, ni con nada, lo vamos a poder pagar. ¿Y sabe qué es lo único que Él dice? Voy a anídame en tu corazón y listo. Eso es todo. No tienes que pagar nada. Pero a veces pensamos que Dios necesita otras cosas, que puede ser agradable a otras situaciones, y no es así. ¿Y cómo se traduce esto de volver a vivir? Si regresan a hacer sus propias justicias, de nada habrá valido. En esto que dije que me iba a atrever a decir, no habrá valido de nada reconocer nuestro pecado, no habrá valido de nada haberlo confesado, no habrá valido de nada haber sido bautizado en agua, no habrá valido de nada hacer una oración de fe, no habrá valido de nada congregarte en una iglesia, ni ir a tu célula, ni pagar los diezmos, ni todo lo que se te pueda ocurrir. ¿En favor de qué? En favor de nada. Eso es algo que se va a dar mientras mantengas a Cristo en tu corazón. Y esa era la verdadera preocupación de Pablo, y yo creo que es la verdadera preocupación que debemos de tener cada uno de nosotros. Decía por ahí alguien, lo demás no es que sea lo de menos, todo es importante, pero si no transitamos día con día hablando con el Señor, diciéndome: Señor, pasa esto, pasa el otro, ayúdame, esto y lo otro, todos los días, hermano, estamos en un riesgo, como lo hicieron los Gálatas. ¿Así? ¿Y cómo podemos entender todo eso? Cuando nos sometemos, cuando entendemos, cuando reflexionamos, cuando cambiamos el rumbo de las cosas, cuando nos atrevemos a hacer algo diferente en favor de lo que Dios quiere en nuestra vida. Capítulo 5, versículo 6. Y es aquí la respuesta de lo que acabo de mencionar. Versículo 6 en el capítulo 5 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve o no estar circuncidado. Eso ya, para eso vino el Señor Jesucristo. Lo importante, y esto es lo importante, es por eso dice ahí, es la fe que se expresa por medio del amor. La fe pues es compatible con el amor que ponemos en cada una de las cosas. El amor de decir este día: Señor, intercedo por mis hijas que están fuera de ti. Este día, Señor, intercedo por mis maestros que no te conocen.
Este día, Señor, me doblego ante la instrucción que mi papá me dio y que no me parece, y me parece que es injusta, pero solamente por obediencia a ti, Señor, yo lo voy a hacer. Y aunque mi padre esté equivocado, ¿yo quién soy para juzgarlo? El único que juzga eres tú, Señor. Por lo tanto, yo me someto a lo que tu palabra dice de honrar hijos, a honrar a mi padre y a mi madre. Nada más, eso es todo. Es como lo que acabamos de leer. Lo único que hay que entender es que Cristo vino a desbaratar toda la ley, no para romperla, no para transgresarla, sino para sustituirla por una mejor. Porque el reino de Dios fue acercado. Qué gran privilegio es entender que el reino de Dios fue acercado a través de un nuevo pacto, y el pacto de sangre que fue a través de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos acceso a ese reino celestial. Y no a lo que vivimos aquí, que también está muy bonito, ¿no? Pero nada se compara seguramente con lo que viene ahí. Aunque yo no lo haya visto, aunque yo no lo haya tocado, si esto es lo que dice, algo mejor, yo me preguntaba, algo mejor que el amor de mi esposa y de mis hijas, quiero verlo. Quiero verlo. ¿Y sabe qué? En el tiempo en que Dios disponga, yo sé que lo voy a ver. Y si no hablamos con esa convicción, tenemos algo que reparar, que reponer. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Y qué está diciendo, hermano? Que si no tengo amor, no tengo fe. Exactamente, es lo que dice ahí, punto. No hay vuelta de hoja. Cómo quisiéramos a veces zafarnos de ver si hay una rendijita en la palabra de Dios para voltearle la cara al hermano y no verlo, y mejor saludarlo ya cuando se vaya y adiós nomás. No hay rendijitas, en la palabra de Dios no hay así. Sin embargo, la exhortación sigue siendo la misma, porque todos los días tenemos oportunidad de vivir, y todos los días tenemos oportunidad de reconocer y de resarcir. Versículo 19. Y puede usted seguir leyendo, ¿verdad? Gálatas, todas las exhortaciones que hacía a la iglesia. Dice en el versículo 19, Gálatas 5, 19. 16. Por eso les digo, y ya lo había mencionado, Dios nos dejó al Consolador. A Cristo no lo tenemos físicamente como todavía lo tuvieron los apóstoles aún después de que había sido crucificado. Convivieron con Él, partieron el pan. Alguien se atrevió o se quiso atrever a meter su dedo en una de sus llagas para saber si realmente era Él o no. Vino a dar consuelo todavía unos días, y más de muchas personas lo vieron. Pero ahora Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero yo no los voy a dejar como un padre irresponsable deja a sus hijos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo los voy a dejar al Espíritu Santo, a ese que les va a estar dando redargüimiento en su corazón, en su vida. Y dice así, por eso les digo, Pablo dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Déjenlo. Entonces, si tú eres guiado, no te dejarás llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Platicaba con esa hermana y yo decía, mire hermana, aún los niños chiquitos, aunque se ven bien bonitos y bien cachetones y bien rojitos, tienen naturaleza pecaminosa. Y usted puede decir, ¿en qué tienen naturaleza pecaminosa? Un ejemplo. Un niño chiquito, usted le da una galleta, ten mi hijo, ándale, cómete la galleta. ¿Y qué le hace? Si está de chiflado, como dicen acá, no, ¿a poco no? No se le ofrezca a un niño igual de su edad, ten, ¿y qué hace el otro? Va y se la arrebata. ¿Sí o no? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, el enojo, la envidia, ¿y por qué él sí, yo no? Ahora que yo tuve, aunque ya no tenga la oportunidad, yo arrebato. Esa es la naturaleza pecaminosa, nosotros somos así.
Y de verdad que hay que batallar mucho en algunas ocasiones. Y esta naturaleza que pecaminosa que viene en el versículo 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, contrario a lo que quiere el Espíritu. Entonces, nosotros somos una naturaleza pecaminosa, caída, todo el tiempo vamos a querer hacer mal. El único refreno que nosotros podemos tener es el Espíritu Santo y la convicción de que Dios está con nosotros. Es lo único, mi hermano, porque no sabemos, no pudiéramos imaginarnos la capacidad de maldad que nosotros pudiéramos tener. Usted ha escuchado homicidios, asesinatos, tristezas, contiendas. ¿Cómo es que uno hizo otro y que lo desbarató en pedacitos y todo eso? Esa es la naturaleza humana, que no puede ser contenida más que con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y si nosotros descuidamos ese escalón que nosotros necesitamos andar y dejamos un resquicio para que la simple naturaleza pecaminosa nos arrebate el gozo, ¿cuánto más no puede ser cuando tenemos que estar en contienda con el mismo mundo y con Satanás, el que se quiere llevar a tus hijos? ¿Tú crees que va a tener algún miramiento? No. Aún Satanás se presenta como, ¿qué dice la Escritura? Como ángel de luz. Y solamente podremos tener discernimiento leyendo la palabra, porque dice la Escritura también que aún aquellos que han sido escogidos pueden ser engañados. ¿Y cómo vas a poder entender eso si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo? Puede acercarse un muchacho a tu hija, una muchacha a tu hijo, con las mejores intenciones, y el Espíritu Santo te puede decir, cuidado con ese, cuidado con ese. Y hacer las reconveniencias que corresponden como padre que somos a nuestros hijos. Pero si ellos se empecinan, entonces, no, porque yo lo quiero, porque me gusta, porque esto y lo otro, porque fue y que vino, no habrá poder humano que pueda decir que tú, a través del Espíritu Santo, no le advertiste que eso no era lo correcto. Y si Satanás se presenta como ángel de luz, pues ¿cómo no se va a presentar como un buen yerno o una buena nuera, no? Digo, en su momento se verá con cada quien, pero se va a ver en mi hermano. Y eso es algo banal, ¿verdad? Bueno, no banal, un ejemplo, pero ¿qué tan otros ejemplos pudiéramos poner? Así es que la naturaleza pecaminosa se contrapone contra el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, por eso la palabra dice, hay que menguar nuestra carne. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu salga. Y eso es con lo que realmente tenemos comunicación, a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, la advertencia de Pablo, y ya voy para terminar, chavos. La advertencia de Pablo dice en el versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Si usted los puede leer, por lo menos en la Escritura aquí dice 16. Los que se ven ahora, los que están en la tienda donde usted se mete y empieza a escuchar esa música, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, y todo lo que usted pueda leer aquí. Y lo que escuchamos en la música, envidias, borracheras. Y Pablo advierte cualquiera, el que sea, el que haya reconocido sus pecados, el que haya dado su vida a Cristo, el que haya asistido a la iglesia, el que haya, si sigue esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos ganado, mi hermano? Nada hasta ahora. Nada. Porque mañana, si Dios quiere, tendremos otro día de reto. Hoy mismo lo es. Dice la Escritura, tendremos que seguir caminando hacia la perfección del varón perfecto. ¿Y cuándo va a ser? Cuando estemos con Él. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces sí seremos perfectos.
mientras tanto estemos en esta tierra con todo lo que ya mencioné y nuestra naturaleza pecaminosa, no lo somos, pero caminamos en el camino correcto. Eso sí, podremos caminar con los zapatos abiertos, rotos, que no nos quedan, con la ropa inmunda, pero si no nos salimos de eso, de esa línea que Dios ha trazado, cada vez que caminemos nosotros, lo que tengamos puesto, lo que nosotros necesitemos, eso será lo de menos, porque tendremos estando fijos a la meta, que es Cristo Jesús. Y esa era la preocupación de Pablo. Y él, al final de cuentas, Pablo decía, en cambio, ya después de que le dice la inmundicia, la idolatría, la hechicería, las contiendas, todo eso, ahí les va algo bueno, bien padre y bien chido. Lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia. Y estas sí las voy a nombrar todas. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y algo esencial en la vida de cada uno de nosotros. Y control propio, entendimiento, conocimiento y sabiduría. ¿Y qué nos da eso? Ser prudentes. Y si somos prudentes, pareciera que estamos caminando en el camino que debemos hacer. Y contra esto no hay ninguna ley. Así es que, mi hermano, ya en el versículo 25, y con esto termino, ya que vivimos por el Espíritu, pregúntate, es una paréntesis, ya que vivimos por el Espíritu, paréntesis, y ahí tú le llenas. Sigamos la guía del Espíritu Santo. Mañana, tarde, noche, día festivo, día hábil, la palabra de Dios dice, en cada aspecto de nuestra vida, en cada una de las cosas, necesitamos la guianza del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, hermano, pues yo creo que la Escritura está más clara que nunca, siempre lo ha estado, pero todos los días es un día nuevo que lo podemos ejecutar. Si esto te ha causado escozor, qué bueno, me alegro, pero yo no soy quien para darlo. Es el Espíritu de Dios, es la palabra del Señor, que es lo que mueve la vida y los corazones de las personas. No el que se para aquí, el que se para aquí, cuidado, porque es al primero que se le inquieta, vamos a decirlo así. Pero la cosa de esto, mi hermano, ¿qué tan felices queremos ser? Solamente siguiendo la Escritura. ¿Sometiendo nuestra lengua? Sí. ¿Sometiendo nuestro pensamiento? También. ¿Haciendo cosas por otros? Claro, con el amor que se traduce en la fe que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Esa es la verdadera fe. El amor se traduce en eso. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que tú has permitido, Señor. Hoy te pido, Padre, que esta palabra se anide en nuestros corazones y que, si es así, nos cause incomodidad, Señor. Que nos cause esa picazón, esa cosa de poder rectificar aún nuestros pensamientos o aún lo que vamos a decir o la acción que vayamos a cometer. No queremos ser solamente como robots, Señor, siguiendo pasos, reglas, porque tú viniste a abolir todo eso. Tu deseo mayor, Señor, es que nosotros entreguemos nuestro corazón a través de la obediencia, que a través de tu palabra tú solicitas y que al final de cuentas, Señor, es la mejor. Bendícenos en esta semana y ayúdanos, Señor, a aplicarla en cada una de las áreas de nuestra vida como tu palabra lo dice. Bendícenos, Padre Santo, porque también hay otros que no conocen. Ayúdanos, Señor, a que la boca se nos suelte con tu palabra, a tiempo y a destiempo, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a compartir lo que tú, Padre, te has dignado a poder entender, en nosotros poder entenderlo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Inagotable es tu amor. Grande es tu amor, Padre. Esa cruz, Padre, refleja amor, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá.
la profundidad de tu inagotable
vives, Señor, proclamamos tu victoria. Vamos, iglesia, gózate nuestro Señor. ¿Cuántos pueden agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho en nuestra vida? Su inagotable amor en nuestra vida. La pasión de su muerte en esa cruz fue por ti y por mí.